Comenzamos, ¿verdad? Ujú. Bueno, bienvenidos a todos a esta segunda sesión de la segunda temporada de Repensando a Venezuela. Eh, Muchísimas gracias a Rebeca Pineda Burgos, quien nos va a estar acompañando hoy en su presentación. Tengo que mencionar que Repensando a Venezuela es una iniciativa de Irina Troconis de Cornell University y de Miguel Vázquez de la Universidad Complutense de Madrid y de la revista Trópico Absoluto. Que bueno, afortunadamente tras el éxito de la primera temporada seguimos ahora y afortunadamente veo hoy también con 30 personas participando, así que nos alegra muchísimo eso. Antes de darle la palabra a Irina, para no perder tanto tiempo con presentaciones, nosotros quisiéramos hacer un pequeñísimo homenaje a Paula Vázquez, una colega que falleció esta semana, lamentablemente. Eh, Paula es una de las intelectuales que en los últimos años había llevado a cabo un trabajo, uno de los trabajos de investigación más interesantes en el área de las ciencias sociales. Voy a mencionar un poco lo que escribimos en Trópico Absoluto. Paula era doctora en antropología social y etnología por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París y era graduada en sociología por la Universidad Central de Venezuela. Fue investigadora del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, en el Centro de Estudios Sociológicos y Políticos Raymond Aron y el Centro de Investigaciones Políticas de París. Ejerció, por supuesto, la investigación y la docencia y produjo 3 libros importantes: Poder y Catástrofe, Venezuela bajo la tragedia de 1999, El chavismo, un militarismo compasional, y el último que salió el año pasado, lo cito en la edición en español, País fuera de servicio, Venezuela de Chávez a Maduro. Un poco resumen una parte importante del interés de Paula y de su trabajo siempre enfocado en Venezuela, habiendo alcanzado una posición importante en Francia e incluso siendo una figura de referencia regular en los medios de comunicación. Paula hizo un trabajo muy importante para intentar desvelar un poco y contar y relatar con mucha inteligencia y agudeza la situación venezolana. Así que bueno, nosotros desde Repensando Venezuela queríamos hacer un homenaje a Paula y recordarla ahora y mencionarla en estos días tan tristes, ¿no? Así que, bueno, Irina, te dejo a ti la palabra entonces para ir a hablar hacer la presentación de Rebeca. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Manuel, y gracias por esas palabras. Bueno, yo tengo el placer de presentar no solo una gran colega, sino también una gran amiga. Rebeca Pineda Burgos es doctora en Latin American, Iberian and Latino Cultures en the Graduate Center, CUNY, Nueva York. También tiene una licenciatura en Letras y un máster en Literatura Venezolana en la Universidad Central de Venezuela, en donde enseñó por varios años y fue miembro del Instituto de Investigaciones Literarias. Su investigación se enfoca en objetos culturales venezolanos contemporáneos como literatura, cine y artes visuales, y su interpretación de la experiencia en su contexto social y político. Y estamos súper contentos de poder tener a Rebeca compartiendo su trabajo el día de hoy. Y antes de darte la palabra, solo quiero recordarles a todos que el chat está activo. Mientras Rebeca va hablando, si se les ocurren comentarios o preguntas, por favor pónganlos en el chat, y luego al final daremos chance de poner sus preguntas en el chat o levantar la mano, pero pues no es necesario esperar a que Rebeca termine para ya estar como conversando con ella. Entonces con eso, Rebe, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te paso a ti ya la palabra. Gracias a ustedes, gracias Irina, Manuel y Miguel por invitarme y por crear este espacio tan importante, y gracias a todos por escucharme hoy. Creo que una manera de plantear en términos generales a qué poder me refiero, y voy a compartir aquí la presentación. ¿La ven? Sí, buenísimo. Sí, perfecto. Aunque la ambigüedad o la apertura de la palabra me gusta, ¿no? Pero bueno, una manera, creo yo, de plantear a qué me refiero con poder es recordando esta idea que ya tiene una tradición larga, pero que sigue siendo importante, entre lo político como reverso de la política, ¿no? Algo que, por cierto, hemos estado conversando en un grupo creado por Eleonora Crocker. Nos hemos estado reuniendo las últimas semanas, releyendo
muchos autores, creo que hay varios por aquí del grupo, Johan, Carolina, y bueno, quiero dar las gracias porque ha sido súper útil para mí, y después de terminar la tesis de doctorado, que uno queda como agotado, me ha ayudado mucho a organizar mis ideas, ¿no? Y hemos estado hablando sobre esto, ¿no? Lo político como reverso de la política. Hemos estado pensando en esta idea entonces de lo político como aquello que la política no alcanza a articular, y sí lo hace el arte, ¿no? La política comprendería entonces el poder instituido, los discursos oficiales, la policía, lo arquipolítico, también lo llama Rancière, la serie de pautas del consumo, lo dice así Nelly Richard, todos ellos con sus propias agendas de investigación, claro, ¿no? Es algo que remite a varios nombres, a varios conceptos, lo impolítico como retirada, el Nancy Espósito, las teorías del afecto, la pohegemonía, la infrapolítica, etcétera, ¿no? Hay muchas tensiones interesantes también que surgen de esa dicotomía, que como toda dicotomía también es problemática y tiene sus limitaciones, ¿no? Estábamos también leyendo a Badiou y en el problema que él ve respecto a lo político, esas descolocaciones del arte como algo que siempre está tardío, ¿no? Respecto a los fenómenos reales. A mí me gusta mucho fijarme en el vocabulario, ¿no? Y él tiene una imagen bellísima de la imagen del corte, la necesidad de romper con el nudo comunitario, que siempre es capturada por la autoridad, ¿no? En mi tesis de doctorado que defendí entonces hace unos meses, allí uso algunas teorías relativas a esto, ¿no? Allí mi interés central fue analizar obras que mostrasen esta tensión y en donde lo político son entonces fugas, bifurcaciones, pulsiones incluso, ¿no? Aposté por una mirada en la que las obras con claras referencias políticas venezolanas ofrecen también, en una mirada cuidadosa, escapes, como si de alguna manera las obras sospechasen de sí mismas, ¿no? Y me gusta mucho esto de la sospecha, porque la sospecha es como un feeling, ¿no? Más que una certeza. Como de certezas está llena la ficción de la política, ¿no? Entonces, a ver si aquí puedo... Uy, ¿cómo paso la página? Ok, bueno, entonces yo trabajé en la tesis con Tiempos del Incendio, las novelas Tiempo del Incendio, Patria o Muerte, y sí, muy a propósito, como dos posturas políticas muy distintas, ¿no? Y trabajé también la película Pelo Malo y el performance El Beso Emancipador. En Tiempos del Incendio, el autor reproduce casi hasta el punto de lo panfletario la visión chavista del Caracazo como germen de la revolución, ¿no? Una visión que por supuesto no admite otros problemas más interesantes del fenómeno de la protesta, ¿no? La multitud, el caos, la pasión, el flujo, ¿no? Aún con esto, y porque el autor es un muy buen escritor, hay que decirlo, hace un trabajo estético tan bueno, tan duro, en mi opinión, del cuerpo herido, torturado, que provoca una superación de la ficción estatal y una atención más bien en las huellas, en las marcas de la violencia estatal, y que entonces recuerda constantemente que esa es una condición del Estado, sea cual sea, ¿no? Chavista o cualquier otro. Este autor siempre tiene como esa pulsión que está como en contra de él, es buenísimo. En Patria o Muerte, su protagonista, muy parecido a su autor, es muy crítico respecto al chavismo, ¿no? Y lo hace a través de, valiéndose de muchos aspectos que han sido muy privilegiados en la oposición al chavismo y que responden a la democracia liberal. Si bien mucha de su crítica es muy válida, hay como una apertura hacia un personaje muy tangencial y muy excéntrico, una mujer además, ¿no? De la que se desprenden simbologías respecto a lo prostético, a la máscara, que me parece invitan a reflexionar acerca de los problemas de la institucionalidad tradicional, ¿no? En Pelo Malo me detengo en Pelo Malo me detengo en el enfoque visual del barrio en el que predominan las referencias revolucionarias, ¿no? Hago un contraste con la intimidad de los personajes como una constante reafirmación de la vida, mientras que todos estos objetos chavistas y capturados por el chavismo terminan por ser parte de un aparato de vigilancia, ¿no? Ahí están como los colectivos y siempre aludiendo al compromiso político o al deber de responder a identidades ideales revolucionarias. En fin,
objetos de esta vigilancia, y en este sentido es muy interesante porque termina hasta teniendo como eso afín con la condición inicial del proyecto perejimenista, ¿no? Que era un poco como de contener, de regular, de vigilar, ¿no? Finalmente, en el performance de Castillo, que es una evidente crítica al culto bolivariano que en el chavismo alcanza dimensiones espectaculares, quise ver elementos del propio performance, el beso, por ejemplo, ¿no? Que simbólicamente apuntan a posibilidades de subversión del hábito del culto en la vida diaria en la que interfiere la sexualidad, por ejemplo, ¿no? Bien, y ahora entonces introduzco lo que he estado pensando últimamente y me siento muy afortunada de poder conversarlo con ustedes hoy, lo que he estado como empezando a elaborar ahorita, ¿no? He encontrado un síntoma reciente en un corpus importante de literatura venezolana que aquí se desvía totalmente de esta referencialidad histórica. He encontrado cierta superación de la referencia, desidentificación, borradura, en el que tampoco los espacios están referidos del todo o delimitados. Varias novelas recientes tienen una tipología distópica en la que el poder tiene nombres que recuerdan más al Big Brother que a Maduro, pero que, por supuesto, y como precisamente hacen las distopías, ¿no? Tienen una muy clara y fuerte intención de mostrar también el ejercicio de la violencia estatal y que además lo muestran, bueno, desnuda, ¿no? Como el desierto de lo real en estos casos, ¿no? Me interesa el modo en el que entonces esta imprecisión sirve como otro modo de abrir una mirada a lo político. ¿De qué modo lo hace? ¿No? Sería como interesante pensar en eso. Es decir, más allá de aquello que dice Benjamin sobre el poder político del narrador, que reafirma el poder del lenguaje, o de lo que plantea Deleuze sobre la lógica del sentido, la unión del lenguaje con la experiencia en la literatura, ¿cuáles son las críticas más puntuales, los aspectos más precisos respecto a la violencia chavista aquí? ¿Encontramos nuevos aportes? Sería como la pregunta, ¿no? Entonces, a ver, están estas tres novelas, ¿no? Recientes. Mujeres que matan, mientras que Barreratisca con Patria o Muerte, bueno, los personajes giran en torno a la enfermedad de Chávez y las referencias a las instituciones del chavismo son muy claras. Aquí el gobierno es referido como el alto mando, ¿no? No se nombra de ninguna otra manera. Hay varias referencias que remiten a la crisis venezolana, obviamente, ¿no? Pero el poder se presenta como impersonal y como total. En La hija de la española, bueno, las referencias espaciales son muy claras y de otros temas de la crisis venezolana, pero siempre se habla de los hijos de la revolución o de los padres de la revolución. Incluso estaba pensando en la novela de Eduardo Sánchez Rugeles, esta aquí la evasión sería no tan fuerte, ¿no? Porque allí sí se habla de eventos específicos, como las protestas de los estudiantes en 2017 y de las instituciones chavistas, pero se va de mencionar a los presidentes también, o sea, hay como algo allí que pareciera que es un síntoma, ¿no? Tabú, trauma, bueno, podríamos reflexionar sobre el motivo de este giro, ¿no? Me preguntaban por ahí si no habría intenciones comerciales en eso. Bueno, claro, ¿no? Estamos hablando de estos autores. Puede ser, pero a mí no me interesa mucho el tema de la recepción o ese tema como externo, ¿no? A mí lo que me interesa es que está produciendo un lenguaje nuevo, ¿no? Y eso es lo que me parece súper interesante, ¿no? ¿Alguna cosa que podríamos mencionar al respecto? Bueno, yo me pregunto, por ejemplo, si podríamos pensar en esto como una de las tantas variantes de una literatura postchavista. Entiendo que lo del postchavismo es complicado, ¿no? Hay gente que ve el postchavismo ya desde el día en que Chávez muere, entonces ahí cabrían más bien novelas anteriores, pero pienso en esto del postchavismo quizás, ¿no? Como la imposibilidad de decir lo real, pensando aquí en ciertas categorías psicoanalíticas, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario está allí, pero entonces hay una imposibilidad o una intención de aludir a una imposibilidad en el lenguaje de designar el poder con su nombre. Por otro lado, dicha borradura también puede ponerse en diálogo con los protagonistas, ¿no? Voy a hablar luego un poquito de eso. Pensaba en este artículo excelente de Juan Cristóbal Castro sobre la condición poschavista en relación con este gentilicio venezolano errático, perdido, bueno, la grave crisis migratoria, o que la gente no tiene pasaporte, o que los países no saben qué hacer con uno, bueno, todo eso, ¿no? Esto además coincide con la caracterización de algunos de los protagonistas, ¿no? Cuya errancia se puede interpretar en la propia imprecisión de su lugar como ciudadanos, y también en varias experiencias que sugieren lo fantasmagórico.
Mi gran sorpresa llega cuando sale la novela en 2021 de Sáenz Borges, El tercer país, ¿no? Bueno, esta es, no sé si han tenido oportunidad de leer la Mad Max en Macondo. Digo Macondo porque no sé si llega hasta ahí al realismo mágico, pero hay una intención así también mucho de explotar un regionalismo que me imagino que también atiende intenciones comerciales, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. Entonces, bueno, esto ya es como un punto en relación con lo anterior mucho más alto de lo que estamos empezando a ver, ¿no? El tercer país comienza con la imagen, comienza una familia, padre, madre y 2 bebés recién nacidos, que están en la dificilísima tarea de cruzar la frontera a pie, ¿verdad? Huyendo de una peste. Los nombres a los lugares están borrados. Ellos se están dirigiendo de una sierra a otra sierra. No se dice más nada. Y llegan a un pueblo llamado Mezquite. Bueno, evidentemente hay muchas referencias que sugieren la frontera con Colombia, ¿no? Pero bueno, en fin. El tema es que no se habla de Venezuela, Chávez, Maduro, nada. Los bebés no sobreviven a la caminata. Y esto desencadena una parte muy importante de la historia, ¿no? Porque la protagonista no quiere avanzar hasta no enterrar a los bebés, ¿no? Es muy fuerte. Mientras que el esposo trata de convencerla de que si no avanzan la peste los va a alcanzar, ella está con esta idea fija, ¿no? Al punto de que ellos dos se terminan separando. Y eso queda como un poquito ambiguo allí, ¿no? Ella se entera de que en uno de estos pueblos fronterizos hay una mujer que tiene un cementerio y que además se dedica a recoger muertos y prepararlos y darles digna sepultura, etcétera, ¿no? Una vez que ella logra llegar a donde está ella, que le cuesta bastante, pero lo logra, le pide también si se puede quedar allí, con ella, trabajando a cambio de comida y de techo, ¿no? De techo y comida. Aunque el personaje está huyendo de una crisis, que es también la narradora, ¿no? Este pueblo en el que se decide quedar está bajo una situación terrible. Allí reina la delincuencia, la mafia, el mercado negro, los femicidios, feminicidios y otros problemas de los pueblos fronterizos también, ¿no? Allí todos los personajes están bajo la constante amenaza de perder la vida y además de cualquier cosa que tenga que ver con su condición como personas. Como si ellos no pudiesen estar bajo control de sí mismos, ¿no? La gente se roba la ropa entre ellos. Hay una escena, por ejemplo, en donde la protagonista vende el cabello, ¿no? Que creo que tiene que ver como mucho con la identidad, y bueno, y eso está pasando en realidad también, ¿no? Es decir, creo que la novela provoca una reflexión muy buena respecto a la pérdida del bios en estado de excepción, como el chavismo, ¿no? Mientras que el pueblo no sale de esta crisis, hasta el final, sí hay una evolución de la protagonista, que va creando un vínculo cada vez más fuerte con la sepulturera. Junto con esto, y a diferencia de la protagonista de La hija de la española, no se sabe casi nada de la protagonista. Creo que el pelo es lo único, el cabello como lo único físico que se describe de ella, el cabello largo. No se dice más nada. Me da como cierta impresión de que también quiere como rehuir a cierta crítica muy fuerte que recibió de La hija de la española, pero bueno, de nuevo, eso no es lo que más me importe, ¿no? O sea, sino el vocabulario que está produciendo, ¿no? La protagonista es más contemplación, y no es que la contemplación no vaya a reflejar ideología, pero bueno, está como ese esfuerzo ahí, ¿no? Más contemplación que reflexión. Claro, es importante enseñarlo, si hay una insinuación al pasado, que siempre la hay, creo yo, pasa aquí en la protagonista por el proceso de duelo, obviamente, ¿no? Es decir, aquello que fue. Hay un desinterés en el mundo exterior o en todo aquello del mundo exterior que no esté relacionado con la pérdida o con el objeto de pérdida. Supongo que es por eso que ella se queda en el cementerio también, ¿no? Habría que pensar en eso. El mundo exterior quizás se presenta entonces como impreciso, borroso, debido a esta relación del protagonista, que es también la narradora, con aquello que narra. Entonces volvemos al fantasma. Y bueno, ya que el escenario central es nada más y nada menos que un cementerio, ¿no? Entonces, si hay una descripción, mientras que pasa esto con la protagonista, si hay una descripción súper cuidadosa de personajes como la sepulturera. Uno de ellos, ella es, bueno, la dueña de este cementerio, que es el tercer país, o sea, el tercer país es el cementerio, no sé, tercera vía. Ella, puse aquí un par de citas, pero bueno, porque siempre es como chévere poner citas de una novela, ¿no? Si uno no la ha leído, como para que quede allí. Esas son las primeras palabras así es cuando empieza la novela. A ella se le describe en más de una ocasión como una mujer de color, de 60 años, como uno de estos personajes con una honda sabiduría. La mujer vocea, ¿no? Visitación se llama, bebe, fuma, echa broma, tiene novios,
pelea con el novio, vuelve con el novio, habla todo el tiempo del sexo que tiene con el novio. Es decir, ella vendría a ser obviamente la personificación de lo vivo, ¿no? Es además uno de los personajes más queridos del pueblo, con más carácter, da sepultura gratis, se pelea con el alcalde, consuela a las viudas e incluso tiene como por costumbre visitar una cárcel de mujeres. Hay quizás ciertos estereotipos como este, ¿no? Raciales, etcétera, a través de los cuales la autora puede que esté cayendo en una suerte de populismo, ¿no? Sería como el down y la trampa política, y por lo tanto en la trampa política, ¿no? De la ficción política. Sobre eso podríamos hablar después. Ya casi termino. Ahora, si hay algo que encontramos muy bueno en este personaje, en la sepulturera, y que creo que es una de las contribuciones de la novela, es que a través de ella se muestran ciertas redes de solidaridad que entonces permiten un poco más indagar, digamos, en cómo en un pueblo donde no hay ley prácticamente parecen darse de todos modos relaciones de fuerza positivas, ¿no? Intercambios que exceden expresiones del derecho, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Pero ahí están esas posibilidades y además estas redes parecen mucho decir respecto a lo femenino, ¿no? En la novela y a la relación entre las mujeres. Con esto cierro. Olvidé poner esta cita también de ella, bueno, y está como descrita físicamente, ¿no? Como con un detalle que no está con la propia protagonista, ¿no? Esto no lo voy a leer todo, pero digamos, esto resume como la que yo creo son las posibles contribuciones de la novela, ¿no? Que aciertan mostrar una identidad venezolana errante, desorientada, que debe atravesar por un proceso de duelo, ¿no? De manera de nombrar la relación simbólica entre este proceso de duelo y el estado de excepción, quizás no muy bien trabajado, visto por quien atraviesa ese proceso. En este sentido, podría sugerir la necesidad de revisión del pasado, que considere también los propios procesos personales, ¿no? Estos a su vez relacionados con nuestra identidad y nuestro lugar en el mundo. Venezuela, o lo que nos queda de Venezuela, o lo que se está formando en Venezuela. La novela muestra formas de solidaridad, creo que es otra quizás de las posibles contribuciones, y de juego posibles en un lugar sin ley, la conexión con el otro vivo, prácticamente, además de que obvio las dos son mujeres, una de las pocas cosas que comparten, ¿no? Y por tanto sugiere formas de comunidad, otras en una sociedad que está rota. Se trata además de formas que desafían aspectos clave de la gobernabilidad, como las jerarquías masculinas y las simbologías masculinas. Con esto cierro, espero que no me haya pasado el tiempo, y estaba contándole a Irina que quisiera aprovechar este espacio que me ha sido cedido para decir un par de cosas, para expresar una preocupación que creo que comparto con varios colegas, ¿no? Recientemente hemos visto en varias plataformas de aquí, de la academia estadounidense, algo que ya sabíamos que iba a venir, ¿no? Pero bueno, yo no pensé que tan pronto y verlo en tiempo real es como bien difícil, ¿no? Bueno, estas presentaciones sobre el chavismo en donde hay como una revisión histórica sin crítica, sin autocrítica, en donde se toman como estos conceptos aislados a conveniencia, ¿no? Y que simpatizan, eso también lo sabíamos automáticamente con la academia liberal de acá, ¿no? Y es muy fuerte verlo. Esto sobre todo me preocupa a la luz de lo que está pasando ahora, a la luz de lo que está pasando, por ejemplo, en mi casa, en la Universidad Central, donde hay una grave crisis, ¿no? Hablando un poco de la responsabilidad de al menos sugerir la realidad de lo que está pasando. Tengo entendido que el semestre está a punto de empezar allá, creo que ahorita está por medio de la Semana Santa, y no hay suficientes profesores. Sé que es parte por el éxodo que ha estado pasando, y también porque ahorita mismo creo que hay posiciones divididas respecto de reiniciar clases o no, que yo pienso que hay que respetar completamente, que son súper legítimas y que no hay que pasar por encima de las decisiones que ellos tomen. Sin embargo, me parece súper importante que establezcamos conexiones, que ver de qué manera podemos contribuir desde afuera. Sé que hay varias personas, por ejemplo, que van a dar clases como invitados, pero bueno, no necesariamente una clase, estaba conversando con algunos colegas, ¿no? Compartir materiales de lectura,
que sea una oportunidad también para reinventar la universidad, porque en el contexto de todo lo que está pasando, ¿no? Proponer módulos, no necesariamente un curso completo, ¿no? Y bueno, creo que sería chévere organizarnos y bueno, no sé, en esta imagen bellísima de la que estábamos hablando también en estos días, que en esos reflectores enceguecedores del fascismo, bueno, la gente que brilla con luz propia también sea visible, ¿no? Entonces creo que eso es algo que ojalá que, por ejemplo, podamos hacerlo en LASA Venezuela, que va a pasar dentro de poco. Hay algunas cosas por allí que están pasando. Pero bueno, gracias por darme el chance también de hablar un poco de esto. Me parece que había que hacerlo, ¿no? Nada, muchas gracias, Rebe. No sé si quieres dejar la pantalla, tu PowerPoint, o si quieres dejar de compartir, como tú quieras. Ok, aquí está, chévere. Ay, carajo. Nada, muchísimas gracias por esa excelente presentación y por ese dato y esa observación al final. Yo pues los invito a hacer sus preguntas. Ya veo una mano de Miguel, no sé si hay más manitos. Sonia, estoy agarrando como un par por ahí. Ok, por ahora veo a Miguel y a Sonia, entonces, nada, les recuerdo simplemente que pues como no tenemos todo el tiempo, mantengan sus preguntas un poquito pues al punto, ¿no? Miguel. No se preocupe, profesora, iré al grano. 3 elementos, muchas gracias por tu exposición, Rebeca, me encantó. Y quiero ir sobre 3 elementos que has mencionado. Ajá. El primero, o digamos, al principio de tu exposición lo conecto con la parte final, ¿no? Que es, digamos, ¿qué has sentido tú al terminar tu proceso de doctorado? ¿Cómo se ha transformado tu visión de reconstrucción de Venezuela desde las influencias de la propia academia estadounidense y sus propios problemas? Es decir, ¿en qué medida la academia estadounidense y sus propios problemas intenta reinterpretar Venezuela en función de sus intereses, que no son los intereses que nosotros teníamos cuando estábamos en la UCB justo antes de irnos? Nosotros veíamos Venezuela y lo veíamos desde una perspectiva, y 5 años después, en las respectivas academias en las que nos encontramos, hay intereses particulares de reconstruir ciertos problemas en función de ciertas agendas, y nosotros estamos ahí metidos, pues, y a veces esa visión permea, luchamos contra ella, a veces nos adherimos a ciertas cosas que nos llaman la atención, otras veces nos las quitamos de encima, pero quisiera escuchar un poco tu opinión sobre ese proceso reconstructivo, ¿no? Y lo otro, mira, dirigiéndome a la novela de Karina Sáenz, la última. La anterior me costó un poco bastante, por no decir, o sea, operativamente me costó esta cosa de que, voy a ser muy explícito, esta cosa de que para ella al principio Cata y Choroní están cerca. Mira, en lancha son como 4 horas y en carro son como 2 horas y media. En mapas si lo ves en mapas, es como ir de La Bollera a la Trinidad, ¿no? 15 minutos. Pero imagínate eso con agua, o imagínate eso en la carretera, a salir del Limón y después de darle por el otro lado, eso no está tan cerca. Entonces, claro, ¿a dónde voy con esto? Voy a una cosa a una cosa muy particular que tiene que ver con cómo lo narrativo, cuando se estructura desde esas categorías que tú llamas populistas o este cierto populismo narrativo, lo que hace es estar al servicio de consolidar la visión que se tiene de Venezuela del lector al cual estás interesado en llegar. Y entonces te transformas en una herramienta de consolidación de un interés que en realidad no es ni siquiera el interés de todos, no cabemos todos allí, y al final termina como caricaturizando algunas cosas, ¿no? Me pasa eso. Todo el mundo sabe aquí mi amistad con Sánchez Rugeles, y yo siempre le digo a él que no me pregunte mi opinión sobre sus novelas, pero sí rescato eso que señalas, que es muy sintomático de no usar nombres, no usar ciertos topos que son especialmente polémicos y tomarlos de manera elíptica para ir a otros espacios narrativos. ¿Esto en qué medida contribuye a una visión de lo venezolano que tal vez sea como interesada en consolidar formas de reconstrucción que no problematizan, incluso que le pasan por encima a cosas que nosotros creemos sustantivas? Eso era todo. Disculpa, profesora Trocconi, me excedí. ¿Voy yo? Sí, ok. Sí, bueno, Miguel, esa novela de La hija de la española ha recibido muchísimas críticas. Lo que tú dices de la imprecisión geográfica y hasta del racismo, ¿no? Lo dice Magdalena López, esta restauración del pasado
perejimenista, pues, o sea, los inmigrantes buenos son los europeos. Sí, tiene como muchas cosas, por eso mencionaba que como esta cosa borrosa del protagonista quizás es querer evadirlo un poco, pero eso de todas maneras, de eso no se puede escapar. Yo digo que eso siempre uno lo va a encontrar. Y que bueno, que ojalá que el trabajo de uno crítico sirva un poco para que lo que llegue fuera, como lo estás diciendo, sea no solamente esas visiones desde cierto punto quizás limitadas, sino que esas novelas sean también un estímulo como para otros querer saber más de lo que está pasando, ¿no? Quizás viéndolo así como a la inversa. Respecto a la academia acá, bueno, lo que dije hace un rato, o sea, es muy difícil, ¿no? Porque esta revisión histórica tan conveniente, sin crítica, y ver la academia de acá simpatizando automáticamente con eso es tan fuerte. Yo digo que ahorita el Zoom, bueno, por lo menos puedes ver como todas las caras a la vez, además de la tuya, ¿no? Pero es así, ha sido fortísimo, ¿no? Y bueno, veo que hay cada vez más estudiantes venezolanos acá entrando a la academia de acá y en otros lados también, ¿no? Y creo que bueno, que desde allí quizás sería bueno hacer un poquito de contrafuerza a eso, ¿no? Porque escuché también a gente decir luego de estas presentaciones, ¡ay, qué bueno el debate! Ahí, o sea, ahí no hay debate, en mi opinión. Eso es un juego cerrado. O sea, yo no veo la manera de debatir con las propuestas que estoy escuchando. O sea, creo que hay que ser honestos con eso, ¿no? Es decir, si tiene que haber un debate, bueno, que empiece por haber un reconocimiento y un trabajo propio, ¿no? Que al menos en el que abra espacios, los trabajos que se proponen y no sencillamente agarrar un concepto aislado, tal concepto reinterpretado por Chávez. Bueno, nada, ¿no? Creo que ahí no hay diálogo posible. Así que quizás lo que podemos hacer nosotros desde acá es provocarlo. Vamos a ver, no sé si respondí a tu pregunta, Miguel. No, era simplemente escucharte hablar a este respecto, que es un asunto que bueno, me llama la atención, pues, por lo oyente que puede ser. Bien, Sonia. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por tu presentación. Y yo tengo una pregunta, una gran pregunta que comporta dos. En ese giro subjetivo que un espacio social comporta, yo quisiera que tú pudieras desarrollar un poco más en relación a Pelo Malo, el lugar que el sujeto de la mirada ejerce en la película, el lugar del director en la construcción visual de lo social, haciendo un puente en cómo tú estás justificando el análisis de la película a partir de la puesta en escena, que en todo caso sería más concebido como una puesta en abismo, que es un concepto que maneja José Carlos Abellar en Padre País, Madre Patria, un libro que tiene que ver más con cine brasileño, pero que, citando al autor, dice que no se trata de una representación, sino de una representación de la realidad, no de una producción de la realidad, sino una forma de hacer visible a través de una imagen cinematográfica lo que no se puede ver en la realidad. Entonces, a partir de esta idea, no sé si es posible que tú puedas desarrollar un poco más sobre cuál fue, en todo caso, la idea más allá de esa construcción visual de lo social. Sí, bueno, muchas gracias por tu comentario, por tu pregunta, súper interesante. Sí, fíjate, o sea, como yo dije al principio, por supuesto que la perspectiva de la directora de la película es súper importante, ¿no? Y allí veo un énfasis en ella de hablar, de mostrar, además siempre como en unos planos que resultan incluso hasta más, ahí se me fue la palabra, pero bueno, intimidantes, ¿no?
referencias a la revolución, y que además me parece que es asfixiante porque las referencias son solamente no del Estado, sino de los colectivos, ¿no? Como esta cosa tan de lo paraestatal pactando con el Estado. Entonces uno no tiene como está ahí como acorralado, ¿no? Respecto a la mirada, bueno, creo que se puede entender desde dos perspectivas, ¿no? Una, como dije, ¿no? Creo que esa intimidad de los personajes hace como una contrafuerza, una constante reafirmación de la vida, en donde hay un montón de afectos que, digamos, chocan como con esta ficción política como tan grande, ¿no? De la identidad ideal, del sujeto revolucionario ideal. Y luego, claro, como mencioné al principio, ¿no? O sea, la vigilancia, por supuesto, que tiene un factor muy importante, ¿no? Respecto a la mirada, en ese sentido, creo que el personaje de ella, de la madre, es fascinante porque ella es alguien que se convierte también como en vigilante, ¿no? Ella muestra todo bueno, ella es vigilante, trabaja como vigilante, ¿no? Ella personifica, bueno, todas estas fallas, ¿no? Se convierte como en alguien que vigila porque no tiene las herramientas que debería tener, ¿no? Como para conectarse más afectivamente con el hijo, ¿no? Entonces, bueno, sí, me parece que por allí hay varias cosas que se pueden conectar. No sé si respondí a tu pregunta. Espero que sí, un poquito. Okay. Buenísimo. Rebe, para que sepas que hay muchos comentarios en el chat, todos felicitándote por tu trabajo. Ay, qué bueno. iPhone, que no sé quién es, dice, te felicito, conozco tu trabajo sobre Pelo Malo, que es estupendo. Siempre es un placer leerte, escucharte, siempre aprendo montones de cosas de tu trabajo. Carolina menciona el trabajo de Paula Vázquez y el legado que nos deja un poco en el acto de desmontar estas narrativas. Y en un lugar que se entiende poco lo que sucede en la academia, por ejemplo la academia francesa, y el señor Gonzalo nos recuerda el trabajo que se está haciendo en la ingeniería y en la industria en este proceso de repensar y reconstruir el país. Y ahora que le mencionaba esto, yo voy a aprovechar mi estatus de moderadora para hacerte una pregunta, mientras les doy chance a los demás de que escriban las suyas o pregunten. Y Rebe, en esta cronología que tú trazas un poco de la novela y de la producción cultural venezolana, empezando desde Patria o Muerte hasta El tercer país que lo llevas, hay como aparecen, digamos, estas figuras femeninas, estos cuerpos de mujer en distintos estados, muchos de ellos, sobre todo en el caso de personajes periféricos, pensando por ejemplo en la Isla de la Española o en Patria o Muerte, que aparecen como proyectos de materia, o sea, como excesos de materia, o sea, como el cuerpo de la mujer que invade el apartamento o el cuerpo de la mujer que aparece en el cementerio, por ejemplo en la Isla de la Española, versus tenemos un cuerpo como el de la madre de Pelo Malo, que es un cuerpo casi militarizado por esta vigilancia que tú mencionas, y otra novela distópica que no he leído, pero de lo que te estoy escuchando es este otro ser, digamos, que está conectado con la tierra, con el cuerpo, con el enterrar. Entonces, mencionando un poco la última slide que tú pusiste, donde se hablan de otras simbologías y otros cuerpos que no son los masculinos de la épica independentista, me preguntaba si podías comentar un poco acerca de esa figura y cómo resiste o no precisamente esta simbología que tú propones. Sí, me parece súper interesante y que efectivamente se podría hacer como una línea con eso, ¿no? Y me parece súper importante lo que señala sobre la materia, porque creo que sería otro de los factores, ¿no? En contraposición a la ficción política, ¿no? Soberana, al pueblo y todo esto. Entonces, lo femenino siempre se puede constituir como algo que es contrario a las jerarquías, ¿no? Sobre todo, y a las simbologías relacionadas con el poder, pero que además al constituirse como materia, ¿no? Que entonces hay una cosa ahí incluso más profunda respecto a la ficción en un país en el que cada vez la ficción se parece menos a la realidad, ¿no? Cada vez más separada. Entonces, pues nada. Sí, gracias por eso. Me parece que sí, por ahí de pronto podría hacerse algo también con las mujeres.
Buenísimo, Rebe. Tenemos una pregunta de Luis Miguel Izaba. Hola. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por tu exposición. Lo mío es más bien un comentario. Lo primero, que tiene varias partes. Lo primero tiene que ver con lo que decía Miguel, ¿no? Recién llegado, hace un par de años, yo aquí a Alemania, me entrevistó un periodista alemán y me quiso preguntar sobre la hija de la española, y lo primero que me preguntó es, ¿eso es verdad? Ay, chico, bueno. Mike. Y yo creo que eso ahí aclara absolutamente todo lo que fue la recepción y el éxito de esa novela. Eso es verdad, digamos. Esto es una crónica de periódico que me cuenta lo que está pasando. Bueno, no digo más al respecto. No conozco las últimas novelas que citas, pero del primer grupo, que es el que trabaja en la tesis, de todas maneras, quería pick your brain, como dicen en Estados Unidos, sobre el hecho de que la más compleja de las obras es Pelo Malo, precisamente, ¿no? Porque la presión de ese estado que está omnipresente en realidad es como un bajo continuo en la película. Está perfectamente detrás funcionando, pero sobre él se colocan unos discursos que me parecen muy interesantes y tienen que ver con esto de la mujer que acaba de decir Irina, ¿no? Fíjense que hay una gran tensión entre ella, mujer, y su madre, ¿no? La madre es un personaje de una tensión enorme, porque entre ellas se está disputando el rol que va a jugar ese niño, ¿no? Entonces son dos posiciones femeninas que de alguna manera están buscando definir lo que es la masculinidad, ¿no? La abuela para sus fines de que la acompañe, la madre para que se oriente por la heterosexualidad, digamos. Y por otro lado está el aspecto del propio niño que quiere alisarse el pelo, digamos, ¿no? Es decir, yo siento que allí estos son tres discursos donde está la diferencia sexual, por supuesto, está además la tensión social, racial, digamos, sobrepuesta a lo otro que es como un fondo que está allí, ¿no? Por fíjate que eso que dice la televisión constantemente prendida, recordándonos, pero no es lo central en este caso. O sea que los personajes tienen una dimensión como mucho más compleja, ¿no? Yo fíjate que una de las cosas que es interesante, no sé tampoco porque no he leído tu tesis si la mencionas, ¿no? Es que ahora se me fue el nombre de la directora de Pelo Malo, ella hizo una obra, y yo hizo una obra que expuso en la Sala Mendoza, entre otras partes, que es justamente el bloque del 23 de enero, y uno podía percibir, es decir, buscando como un reposicionamiento estético de esa figura, no solamente desde un plano político directo, digamos, sino de un plan, y esa obra está inscrita en la película. De alguna manera, cuando los niños están en el balcón y empiezan a ver lo que pasa en los diversos balcones. O sea que hay un juego que me parece que complejiza el planteamiento hacia lo político, como decías al comienzo, y lejos de la política, que como digo es un bajo continuo, pero es un trasfondo en el fondo, ¿no? No sé, que pensaras conmigo en eso y me regañes si me equivoco. No. Regañarte. Bueno, después, no mentira. Sí, bueno, estábamos, el personaje de la mamá de Junior es interesantísimo, es como tan honesto, tan real. Sí, bueno, lo que mencionaba Sonia al principio también, ¿no? O sea, hay una manera de proyectar el barrio que habla mucho de la tensión entre lo colectivo y esas historias personales, ¿no? Creo que siempre hay como una intención de mostrar eso, que además es tan elocuente en el 23 de enero, ¿no? Que tiene como toda esta impronta histórica revolucionaria y que está, bueno, plagada de ahí de la responsabilidad política, que está muy bien visualizada en la película, ¿no? Sí, hay mucho de... ¿Será que tendremos que seguir hablando de la película? Yo le comentaba a Irina porque estábamos preparando algo para LASA Venezuela
y estábamos reacomodando algo que hicimos antes y yo digo, ay, ¿será que tengo que hablar? Pero no sé, hablar otra vez de la película, me van a decir hasta cuándo, pero bueno, de pronto es tan importante que sí, sí es necesario, ¿no? Hay mucho que decir, mucho que decir. Sí. Además dialoga con una película de una directora inglesa que se llama Andrea Arnold, que se llama Fish Tank. Y hay un juego con las imágenes de los bloques, de los, muy curiosa, y por eso digo, esta es una obra que tiene, un poco comparada con las otras que citas, tiene una dimensión bastante más compleja, me parece, ¿no? O sea, alcanza planos de complejidad que van más allá de pues, la referencia política directa, pues, ¿no? La pregunta de si eso es verdad. Pues. Muchas gracias por tus comentarios, Luis Miguel. Buenísimo, tenemos aquí un par de preguntitas. Profesor, vamos, dame rapidito, Rebeca. También la madre que incomoda, o sea, la que incomoda porque no es la madre que conocemos como la madre cariñosa, que el hijo por sobre todas las cosas, o sea, esa madre venezolana que siempre... Esta es una madre que incomoda porque no responde a esos estándares y me pregunto cómo se vincula con otras madres que has mencionado, sobre todo con esta última y con la madre periférica de Patria o Muerte, incluso la oftalmóloga. Esas maternidades, bueno, pero bueno, en fin, perdón. Emilio, discúlpame. Emilio, dale, por favor. Sí, primero buenas tardes y muchísimas gracias, Rebeca, por la presentación. Yo te quería preguntar con respecto a estas obras que citas, como imagino que durante la tesis pudiste haber consultado obras, ¿cómo encuentras tú el fenómeno de la autocensura artística? Cuando no se nombra el poder, no se nombran ciertos responsables y, por ejemplo, yo en los medios desde hace años vengo viendo, cuando se habla de la situación de la crisis de Venezuela, se habla de la situación país. Es un eufemismo para esta crisis que estamos viviendo. Entonces te quería preguntar brevemente, si encuentras elementos de autocensura artística y cómo los identificas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ese elemento es muy importante. Yo lo menciono, yo no sé, Irina, si ustedes compartieron la propuesta que yo les envié. Hablo precisamente de lo interesante, o sea, de cómo uno puede rastrear la censura en regímenes en Venezuela, ¿no? En regímenes anteriores. Hablaba de eso con nuestro experto en narrativa venezolana, Carlos Sandoval, y bueno, tú le preguntas y él te empieza a citar ejemplos. Y claro, aquí es interesante, ¿no? Porque estamos hablando de autores que no viven en el país, y por eso es que yo propongo esta suerte de narrativa poschavista, en donde no se puede decir lo real, pero que creo que tiene que ver con un proceso más en sentido psicoanalítico, ¿no? Lo mencionaba allí, creo que tiene que ver más con un proceso de duelo, así como lo manifiesta el personaje de la novela, que me parece que es una de las contribuciones, ¿no? Y que a su vez me gusta pensarlo como un aporte de la novela respecto a pensar la historia sin dejar de lado los procesos reales y personales, ¿no? A diferencia de estas presentaciones donde no hay autocrítica. Pero sí, seguramente tiene muchos otros elementos de los que sacar provecho respecto a esa autocensura. Muchas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Buenísimo. Mira, voy a darle, Sonia, te veo, pero voy a darle un sonido de la palabra a María Teresa, de la que no hemos escuchado, y luego, Sonia, vamos contigo. ¿Ok? María Teresa. Hola. Gracias, me encanta verles y muchas gracias, Rebeca. Leí el material y te agradezco la presentación y además me hayas hecho el spoiler de Karina Sainsborg porque no tenía ganas de leerla y ya me enteré de que... Gracias. Dame silenciar el micrófono para no escucharme yo. Así que mil gracias. Y solamente quería hacer, dos comentarios. Bueno, un comentario que es una reflexión que estoy haciendo yo misma ahora que estoy intentando trabajarla a ella, y es que las novelas que planteaste, es decir, entiendo que no te interesa la recepción y entiendo que son puntos de vista diferentes, pero, o sea, de análisis, ¿no?
pero estas novelas fueron publicadas en España para un público español y europeo. Entonces, yo creo que en la reflexión sobre la no referencialidad política quizás podría entrar a quién está dirigida, ¿no? Estas novelas. Es decir, ¿quiénes son los lectores, las lectoras de estas novelas que no llegan a Venezuela y que el núcleo solo de inmigrantes y de diáspora venezolana no puede sostener una publicación, ¿no? Entonces, en el caso de Karina Sáenz-Borgo es clarísimo que escribe para Europa y desde una posición sumamente eurocéntrica. Sin embargo, hay otra publicación también hecha en España, o sea, otro libro publicado en España, que a mí me genera muchos problemas, que es 7 sellos, Crónicas de la Venezuela Revolucionaria. Porque este está publicado en España, son crónicas, entonces la referencialidad forma parte de la escritura misma, y me parece que sin llegar al punto de cómo Sáenz-Borgo deforma, ¿no? La sociedad venezolana en esta antagonía, ¿no? Creo que no sé, esta reflexión final que hiciste en torno, y me parece positiva, ¿no? En torno a tratar de ver cuáles pueden ser los aportes de esta última novela de Sáenz-Borgo, creo que está bien, ¿no? Pensar en estas otras formas de comunidad. Yo no la he leído, pero no sé si sí la leeré, pero no. Pero no sé, el tema es que con la hija de la española, uno de los asuntos más complejos es pensar en formas de comunidad alternativa, ¿no? Posibles. Y también me parece que en un texto sumamente referencial, en un conjunto de crónicas como 7 sellos, también publicada aquí, y entiendo que el público de lector será más restringido, más académico, es decir, creo que hacia dónde se publica y quién puede ser el público lector, en el caso de estos textos diaspóricos, ¿no? Puede llegar a ser importante para entender el contenido de esta distinción que haces de lo político, ¿no? La diferencia entre la política y lo político. No sé, y lo digo en voz alta porque yo no tengo una respuesta justamente, pero creo que el de conocer o el darme cuenta de que muchos de estos textos son publicados aquí. A mí, yo fui lectora de Sánchez Rugeles hasta que ya no pude leer más a Sánchez Rugeles, y esta última novela fue una concesión que hice conmigo misma, ¿no? Ya no la estaba leyendo. Y ya fue la distopía y o sea, ya es un nivel para mí grotesco, ¿no? De cómo están deformando sin ser referencial, ¿no? Entonces, aunque es verdad que alude a las protestas, etcétera. Entonces, no sé, porque además Sánchez Rugeles se autopublica aquí, ¿no? Esta última novela la publica en Amazon. Pues no sé, yo creo que aunque la recepción es una cosa distinta a quién publica y dónde está, ¿no? Sí, no es la estética de la recepción lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Sino desde dónde y para quién. Y te lo digo a ti, y así a lo mejor conversándolo también me ayuda a mí, así que... No, buenísimo, buenísimo. Es que quizás es algo, quizás estoy yo esquivando cosas también, y habrá que, y habrá que entrompar. Claro, y además lo comercial a mí me parece que está mucho más fuerte, que es mucho más fuerte en la última, ¿sabes? Como si eso fuera posible. Pero hay un voceo, para empezar, que yo no sé del todo si está bien hecho. Un regionalismo. Otra novela, todo el tema de la exotización. Oh, sí. Ajá, eso. También aquí, por eso hablaba un poco del populismo. Los personajes, bueno, la miseria tercermundista clásica, ¿no? Incluso me decía un amigo, y es cierto, que hasta tiene como una cadencia allí, un ritmo que como complaciente, como terminar con ciertas frases pegadizas, es decir, lo comercial está, y bueno, y quizás haya entonces que pensar en que eso tiene un propósito con un lector, y habrá que verlo así, ¿no? A mí me gusta pensar que simplemente propone un vocabulario otro, que se puede trabajar como
cómo psicoanalizar. Por eso hablaba un poco de esto, ¿no? O sea, hasta como lo imaginario, pero lo dicho real como que se evade. Pero sí, quizás sea nuestra responsabilidad pensar también en esos procesos, en esas cosas para quien está dirigida la novela. Así que gracias, habrá que pensar en eso. Y no conocía la referencia de las crónicas, que debe estar buenísimo hacer también, si las dos están publicadas en España, hacer como una lectura allí, estaría súper bien también. Así que gracias. Ahora sí, Sonia, dale. A ver, Rebeca, de lo que has estado comentando, pienso, por ejemplo, en lo que significó la película Los Olvidados en México. Los Olvidados, dirigido por Luis Buñuel, que viene de una tradición de las vanguardias, específicamente el surrealismo, y hace Los Olvidados en México. ¿Y qué sucede con Los Olvidados en medio de el neorrealismo o casi una tendencia documentalista en la película, y que quiere hacer reflejo del fracaso del proyecto de Vasconcelos, de ese mestizaje que simplemente terminó en una gran pobreza de la mayoría de la población mexicana? Esa promesa del mestizo como la raza mágica o del futuro terminó en esa pobreza. Pero lo más interesante de Los Olvidados, en ese contexto en el que se ubica, y el hecho de que también recurre a esos recursos casi de documental, es la secuencia que responde a lo que sería la propuesta del director, que es la secuencia surrealista, que es el sueño del personaje principal. ¿Y qué es lo que está tratando de apuntar, hacia qué está apuntando Buñuel con esta secuencia en particular? Que es casi reflejar ese imaginario de una población que se siente huérfana en relación al Estado. Y de alguna manera, el laberinto de la soledad, cuando Octavio Paz hace casi que como una radiografía de qué constituye el imaginario del mexicano, y que esa nueva raza mestiza viene de otros componentes que históricamente tienen otro significado o otro sentido, se relaciona de alguna forma con la película. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ciertamente el papel del imaginario es importante aquí, y estamos en un contexto país en donde ya no se trata de construir, sino de reconstruir, y reconstruir desde los escombros. ¿Y cómo tú te piensas como país desde los escombros? Entonces, y a eso, o sea, yo lo pienso en este sentido: si tenemos que reconstruirnos desde los escombros, y es imposible ya tratar de pensarnos o nombrar al poder, nombrar al Estado es casi que imposible, y ahí es donde siento que la intervención del compañero Emilio es interesante, porque y el papel de la censura, en el caso de la producción cinematográfica venezolana, en donde en los últimos años ya, o sea, el quiebre económico hace imposible que se pueda hablar de una producción cinematográfica, sobre todo en los recientes años, y tenemos una película como La Fortaleza o como La Soledad, y cómo está el país allí. Entonces, mi pregunta hacia ti, considerando todo esto que te estoy diciendo, es ¿cuál es el significado de estas imágenes que están en estas obras que tú estás citando desde un contexto distópico, en esa construcción visual de lo social y la construcción social de lo visual? O sea, ¿cuál es el papel de estas imágenes? ¿Y cuál es la importancia de ellas en este contexto de país que está en los escombros? Gracias por tu comentario. Pues sí, yo creo que eso podríamos volver a las conclusiones, ¿no? Algunas de las contribuciones, creo yo, de la novela, ¿no? Lo distópico es aterrador, pues. O sea,
aunque no haya como una mención a Chávez, a mí lo distópico me aterra. O sea, y estamos en un país en donde ya uno no sabe quién es el enemigo, quién te va a acusar, si tu vecino, que el club, que no sé qué. Y esta cosa distópica de un poder impersonal, total. O sea, me parece que por allí hay un trabajo estético que creo que puede hablar, por eso hablaba también de esa condición post-chavista, ¿no? Lo unía un poco con eso. Y respecto a lo otro, pues habría que ver, ¿no? Habría que ver porque ya lo dije, ¿no? Que yo creo que en relación con La hija de la española, la protagonista intenta evadir ciertas cosas, pero el pasado siempre está, ¿no? Y a un proceso de duelo, y que también tiene muchas marcas en la descripción, como no, de los personajes, la manera en que ella escoge describir a los personajes populares, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que allí hay unas caracterizaciones del otro que seguramente habrá que si se ve con más cuidado, seguramente podrán decir mucho de los síntomas, y pues creo que eso, no sé si respondo a tu pregunta, y gracias por traer todas esas referencias. Imagínate, cuando fue la última vez que pensé en Los Olvidados. tenía rato. Así que bueno, gracias. Bueno, buenísimo. A ver si queda alguien más que quiera hacer alguna pregunta. No. Ok. No te preocupes, yo después me No encargo se veo puras manos, pero ninguno me señala bueno, sí, un mensaje. ¿por qué no? ¿Por qué me voy a inhibir? ¿Por qué me voy a inhibir? No, dale con furia. ¿Por qué me voy a inhibir? Vale, si María Teresa ha dicho cosas fundamentales aquí, yo quiero agarrarme de ahí también, ¿vale? Chica, es que uno, mira, yo te escucho y yo pienso en este encuadre en el que en esa especie de, por usar esta frase muy aquí de la Facultad de Filosofía donde yo trabajo, esta teología política en la cual a uno lo insertan, uno ya tiene que encuadrar mujer o hombre en un registro, uno ya tiene que encuadrar la narrativa con un propósito, y uno tiene que reproducir un canon en función de un trauma migratorio que tienes que superar a la brevedad y con urgencia. Entonces, claro, eso nos hace a todos, en el espacio en el cual nos construimos, en el cual nosotros estamos dialogando, nos hace a veces sentir medio pendejos, decir, bueno, y que al final, ¿qué estamos haciendo? Si en el fondo el atajo político-cultural da más rédito para poder consolidar estas visiones que nosotros problematizamos y que otros no problematizan, sino que consolidan, y nos vemos sometidos a esta situación tan extraña que de la cual el profesor Isaba da cuenta, o Emilio también da cuenta de, bueno, mira, cómo se siente uno en un espacio donde, siendo migrante, viniendo de esta realidad, hay autocensura de los propios migrantes que viven el mismo trauma que tú viviste, pero con la necesidad de generar aceptación en un espacio, olvidan eso, y entonces todos nosotros nos quedamos así como los ahogados que preferimos hacer algo así como, ¿cuánto no nos ha pasado? Que incluso en la academia decimos, prefiero no hablar de eso, porque van a decir que es increíble, que eso nunca pasó. No sé, ¿cómo te ves con esa experiencia, Rebeca? Es que me cuesta la palabra autocensura. O sea, me cuesta verlo. Entiendo por dónde va, pero me parece que quizás lo que sí habría que entropar es lo que decía María Teresa, pero esa borradura, esa tachadura, o sea, no, sí, no sé, me parece que hay más bien como una pulsión allí, lo de la autocensura me suena como muy, ¿cuál sería? O sea, no sé, es que me parece que cuando uno lee una novela en donde está muy claro cuál es el contexto, porque conocemos al autor, en fin, estamos precisamente hablando de esto, ¿no? Sabemos a qué se está refiriendo. Entonces, la palabra censura, bueno, me parece un poco problemática, pero entiendo por dónde va, ¿no? O sea, pero fíjate tú, Rebeca, incluso lo podemos ver desde un ángulo para usar el mismo lenguaje académico norteamericano. No sé, Moreira utiliza la palabra infrapolítica, un fenómeno infrapolítico, que es un fenómeno de generar violencia desde una forma de discursividad que no parece política formalmente, pero sigue siendo política. Pero lo que hace es generar violencia también. Con la infrapolítica, me perdí. En algún lugar, a mí me parece que las novelas de Karina Sáenz Borgo son muy violentas. O sea, yo las leo y digo, esto es demasiada violencia. O sea, yo me quedo con una de Chuck Norris que con esto. Esto es demasiada violencia. Porque está dirigido en mi contra. O sea, es algo así como,
cállate. Yo lo siento como una lo veo incluso como una cosa personal y por eso me incomoda. Claro, no vamos a usar la palabra autocensura porque de pronto viene de otro espacio teórico, pero podemos usar otras como, bueno, formas de violencia que formalmente no son políticas, pero quieren generar efectos políticos. O sea, que allí no sería censura, sino más bien una agenda, no sé. Sí, una agenda editorial. Esto es una agenda editorial. Es una agenda editorial. Una agenda. Política. Es una agenda, claramente, sí. Magdalena, cuéntanos, Magdalena, aquí. No, claramente es una agenda. Yo concuerdo con... Bueno, primero agradecerte, Rebeca, porque además mira toda la discusión que está surgiendo de tu trabajo. Claramente para mí es una agenda y no es solamente una agenda cultural, es una agenda de la memoria, de lo que es Venezuela, es una agenda también nacional de ciertos grupos, es una agenda cultural. Y lo que lo hace además doblemente difícil es que estamos como en dos agendas que se han mencionado aquí, la agenda de la academia, digamos, liberal en los Estados Unidos y estamos en la agenda, por llamarla editorial, de España, que son dos agendas totalmente distintas, pero frente a las cuales nosotros parece que la voz nuestra se ahoga, ¿no? Que no hay posibilidad de lo que Rebeca llamaba autocrítica, ¿no? Estamos en Estados Unidos y no se puede... Se sigue repitiendo el patrón heroico del chavismo y luego nos vamos a España y es lo contrario, se sigue repitiendo este discurso de una posición extrema que es igual de radical y nostálgica que el chavismo, ¿no? Y entonces en estos dos espacios estamos intentando trabajar y es muy difícil. Creo que, Rebeca, tu trabajo sobre la fuga, por eso me parece tan bueno, la idea de la fuga, ¿no? O sea, si este es el material que tenemos, digamos, si estamos condenados a trabajar con este tipo de propuestas sobre lo que es la memoria venezolana o la historia venezolana o la realidad venezolana, entonces vamos a buscar las pistas de esto. Y hay otra cosa con esto de la autocensura y es pensar, porque todo trabajo reflexivo que hacemos de estudios culturales o de literatura también es un trabajo que tiene que ver con nuestra propia autorreflexión sobre lo que escribimos, ¿no? ¿Dónde están los propios puntos de fuga nuestros cuando escribimos? Cuando nosotros tenemos que escribir para una LAR, Latin American Research Review, y digamos, y los evaluadores nos dicen, no puedes llamar esto un régimen, o no puedes llamar esto un autoritarismo, y nosotros tenemos que entrar en ese mercado y hay que empezamos a tachar para poder entrar, o cuando quieres un mercado de trabajo en España y empiezas a hablar en otros términos, también hay una autocensura. Entonces, ¿cómo lidiar, digamos, una censura que nos imponen y se nos autoimpone desde lugares muy diferentes? Porque no es solo la del régimen chavista, digamos, nosotros no estamos ni siquiera publicando o trabajando directamente en Venezuela, ¿no? Donde ahí tendríamos que lidiar con, o sea, aquí estamos lidiando con un montón de sectores que es muy complicado. Por eso creo que lo que tú planteas de las líneas de fuga me parece fundamental. O sea, eso es lo que hay y ahí hay que plantear las fugas, ¿no? Cómo no ser capturados por estos discursos, ¿no? Ya, pero bueno, Magdalena, al mismo tiempo, qué bueno que mencionas los puntos de fuga de nosotros, porque tu crítica, que tuve la oportunidad de leerla para el dossier de La hija de la española, es maravillosa. O sea, yo creo que también, bueno, la crítica no es tan popular como las novelas, pero yo creo que, o sea, ¿por qué pensar que nosotros no podemos complementar, contradecir quizás lo que se está diciendo, lo que se supone que proponen las novelas, no sé, ¿no? Y en ese sentido, además, me parece tan importante esas redes de las que estaba hablando antes, ¿no? Necesarias, con una crisis como la de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo. La ULA, me estaba contando Irina también. Yo quería, ya va, Miguel, porque tenemos a dos manitos levantadas. Sí, precisamente, entonces... quería que María Teresa conversara también y Carolina también, no es que quería yo sí, hablar. No, y Manuel me escribió también, no, es que me di cuenta que esta mano era yo. Entonces, aquí hay muchas manos reales y virtuales. Adelante, y también vi a María Teresa y que ya va. Entonces, miren, ya yo hablé, ya yo dije lo Manuel, ya no vas a hablar más. Bueno, el conversatorio, ¿no? Aquí nos estamos lidiando con la conversación. Manuel, María Teresa y Carolina, y ahí voy a empezar a poner el correo de Rebeca también en el chat, para que también continúen la conversación, si no alcanzamos pues a llegar a ustedes. Entonces, Manuel, María Teresa, Carolina. Sí, yo era un comentario breve en este espacio que
creo que era Sonia que decía antes cómo narrarnos desde la destrucción, y Magdalena comenta ahora, digamos que nos movemos entre, digamos, la dominante academia liberal norteamericana y lo que es el mundo editorial hispanoamericano centrado en España. Yo quería proponerles la lectura digamos, de una rara avis en este espacio, que es el texto que uno no sabe cómo llamarlo, si ensayo, novela, de Juan Cristóbal Castro, Arqueología Sonámbula, que creo que es un libro que va a dar mucho que hablar, y sobre todo a lectores académicos como nosotros, estoy seguro que va a generar mucho texto crítico. Yo quería, digamos, proponerlo aquí, porque es un texto que mezcla ficción, pero también ensayo, reflexión, trabaja un ensayo teórico sumamente interesante, que quería, digamos, hacer la cuña aquí. Yo creo que además Juan Cristóbal no está, así que no hay problema. Y proponerles a ustedes ese texto, ¿no? Búsquenlo, es un texto que salió por Anfibia, que tiene muy poca promoción, pero creo que vale la pena buscarlo y leerlo, porque propone allí una cantidad de cosas para huir de ese espacio distópico de estas novelas empujadas por el mercado editorial hispanoamericano o hispano, y que escapa también a ciertos clichés y a, ¿por qué no decirlo?, imposiciones del propio, de la propia academia, ¿no? Que nos imponen determinados elementos para poder debatir y discutir en algunos espacios, tal cual como lo estaba planteando Magdalena. Así que yo les quería proponer ese texto para que lo vieran, porque en verdad es sumamente interesante. Y creo que ofrece algunos puntos de fuga a este debate que nos estamos planteando ahora, ¿no? Bueno, así habrá que ver la cosa editorial entonces. Sí. Carolina. Bueno, Manuel me quitó la palabra porque precisamente cuando escuchaba a Rebeca, lo único que pensaba era en el libro de Juan Cristóbal Castro que leí hace muy poco, y creo que nos va a dar muchas pistas para precisamente trabajar estos textos diferentes que se salen un poco de arquetipos, ¿no? Entonces, eso era lo que quería traer a colación, la novela de Juan Cristóbal Castro. Precisamente era la intervención que quería hacer, ¿no? Decir que creo que en ese sentido, ese texto, Arqueología Sonámbula, nos va a dar mucho material. O sea, reiterar un poco lo que dijo Manuel. Eso es todo. Qué pena que no está, ya lo hemos nombrado bastante. Sí, ya están las orejas rojas. María Teresa y luego Claudio, y yo creo que con eso vamos llegando a nuestro fin. Yo solo, gracias por permitirme añadir una cosa más, ¿no? Y un poco en relación con lo que venimos diciendo, ¿no? Del mercado editorial y del el público, evidentemente hay un público lector en español, o sea, un público lector venezolano fuera de Venezuela, y creo que uno de los problemas de estas ficciones, como la de Sáenz Borgo, ¿no? Y como la de Sánchez Rugeles, es que primero, y no solo esas, ojo, pero creo que estas son las más graves, ¿no? Es decir, los escritores de la diáspora están jugando con la nostalgia desde hace ya tiempo, décadas, ¿no? Y entonces, al acentuar todo este aparato nostálgico, pre-revolucionario, lo único que se hace es mantener una dicotomía que no tiene ningún punto, no tiene ninguna salida. Y en el caso de España es alarmante, porque esto se traduce en posicionamientos políticos, no efectivos de cara a cómo funciona la sociedad española. Y entonces esto es serio, es grave, porque la popularidad de estas novelas entre venezolanos y venezolanas es altísima. Entonces, por eso digo que si bien el tema de la recepción, hay maneras de acercarse a, ¿no? Si no, entiendo que puede ser a veces muy estructuralista, ¿no? Pero sin llegar a este punto, ver cuál es la potencialidad, ¿no?
y cómo lidiar entonces con la otra lectura tan esencialista como estas distopías, que es el aparato nostálgico que se está explotando, sobre todo entre los escritores y escritoras de la diáspora. Ya está, eso es. Sí, gracias. Pues sí, de verdad que el caso de Sánchez Rugel, sí, al final sí la leíste, ¿no? La última. La tuviste que leer. Claro. Y allí es otra cosa y es impresionante, ¿no? Porque ahí el protagonista es como mucho el mismo, yo, ¿no? O sea, es como otra cosa. A pesar de que tiene a sus estudiantes y de que habla de las protestas del 2017, Miguel se está riendo, pero es que es verdad. Pero es que es verdad, entonces es una nostalgia muy... Es demasiado, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, yo porque voy con él al parque los domingos con el muchachito y echamos broma y yo me río de él, pero ¿qué te puedo decir? Es verdad, pues, o sea. Ay, ¿le vas a contar lo que estamos diciendo o no? No, Invítalo. Estamos diciendo de lo mismo. Bueno, es que en el fondo en la nostalgia hay un narcisismo brutal, o sea, aquí también hay una cosa de, eso habría que trabajarlo, la cuestión del narcisismo en nuestra incapacidad de, ¿no? de vernos, lo que vemos es... Pero ¿qué escritor no es narcisista? O sea. Pero hay, digamos, tipos y tipos. Sí, hay vida más allá del narcisismo del escritor, en la propia escritura del escritor, entonces es como un poco... Bien. Voy a darle entonces la palabra a Claudio y inviten a Sánchez Rugel también, aquí todos son bienvenidos. Invítalo, mándale un mensaje. Dile que venga. Claudio, por favor. Dile que se conecte. Buenos días, gracias por la invitación. Yo no soy del grupo de literatura, yo soy historiador, aquellos que estudiamos el sentido de pertenencia, procedencia y permanencia, de Mérida, en Venezuela, en la ULA, todavía estamos vivos y estamos sobreviviendo. Me gustó mucho tu exposición, Rebeca, muy excelente, me encantó toda la percepción, con ganas de leerme la novela El Tercer País, porque yo soy especialista en estudios fronterizos, y El Tercer País me acuerdas de un artículo de Arturo Uslar Pietri de la década del 70, que él decía que el tercer país era ese que se iba a formar de la ilegalidad entre Venezuela y Colombia. Y bueno, básicamente también El Tercer País me acuerda de una novela de Carlos Fuentes que se llama Fronteras de Cristal, que son los puertos entre la frontera entre México y Estados Unidos. Pero básicamente les digo a ustedes, a este grupo, que los felicito. De verdad que ustedes estén afuera y estén pensando en Venezuela, en nuestro terruño, en esa percepción de entender de que el árbol de cambures no da peras. No como nos lo enseñaron aquí el dicho de que peras al olmo. Nosotros no tenemos olmo, tenemos cambures. Y los cambures son venezolanos. Y en algún momento el cambur será cambur desde Cabo San Román hasta Tierra del Fuego, hasta el canal de Beagle. Los felicito con lo que hacen y ojalá yo los pueda seguir acompañando. Gracias. Qué buena la imagen de los cambures. Está buenísimo. Muchas gracias. Y muchas gracias por las referencias también. Bueno, yo creo que ese es un buen momento para ponerle cierre a esto, pero ya dejé el correo de Rebeca para que le sigan escribiendo. Y bueno, Rebe, no sé si tienes algo con lo que quieras tú terminar antes de yo dar el cierre a todos. No, nada, no sé. Ya todo. Después seguiremos hablando con mucho gusto. Cualquiera que quiera conectarse, pues ahí estamos. Y de nuevo espero que... Estoy muy contenta por LASA Venezuela. Magdalena, te felicito. Otro espacio súper importante, súper necesario. Y bueno, allí nos vemos. Estamos preparando nuestra mesa, ¿oíste? La presión. A ver, porque el proceso ha sido súper difícil. ¿Ah, sí? Sí, porque es que la situación en Venezuela está muy mal, pero bueno. Y LASA es difícil también, ¿no? Bueno, pero este es un LASA de la sección, digamos. Okay. Pero la situación, bueno, muy difícil. Yo hasta que no lo vea hecho no lo voy a creer, porque es que es casi una hazaña. En fin. Bueno,
Sí se va a dar, todo chévere. Están todos invitados a mandar ponencias, perdón, sí, mesas redondas, ponencias y propuestas de mesa y propuestas individuales también. Perdón, voy a compartir por el chat, si me permiten, Irina y el grupo, la convocatoria, que la tengo a mano y la otra vez lo hice. Buenísimo. Gracias, María Teresa. Perfecto, María Teresa. Bueno. Mira, yo quería robar un minuto como... Róbatalo. Para darle las gracias a Claudio Briceño por su intervención desde Mérida, y también yo quería refrescar un poco la idea de esta propuesta. Por supuesto, para quienes no estamos dentro de Venezuela, las conexiones, el mundo profesional es diferente al que viven ahora los colegas en Venezuela, pero la idea original de esto era encontrarnos todos y no generar, digamos, un universo exterior en el que hablamos del país, sino precisamente generar un punto de encuentro donde podamos hablar, bueno, la gente que todavía está en Venezuela investigando, trabajando como Claudio y varios otros, y tantos otros, y la gente que está fuera de Venezuela. Así que nunca había estado en el espíritu del grupo, así como en la revista Trópico Absoluto, por ejemplo, de trabajar solo, digamos, desde una cierta exterioridad o de la idea de diáspora, ¿no? Que se ha vuelto también un cliché, sino simplemente generar un espacio de encuentro para todos y de todos. Así que, Claudio, te agradezco mucho que hagas el esfuerzo por estar aquí también, y a todos los demás también que están en todas partes del mundo. Así que, bueno, saludos a todos y gracias. Hoy tuvimos 40 personas aquí, así que esta pequeña comunidad pienso yo que es muy importante y era la idea del proyecto, y creo que se ha ido logrando. Así que yo los saludo y los abrazo a todos a la distancia, ¿no? Gracias, igual. Bueno, y con esas palabras, estamos poniendo todo emocional, pero bueno, con esas palabras les recuerdo un par de cositas. Obviamente estamos circulando este evento y las propuestas, todo abierto al público, todos han colaborado muy generosamente compartiendo sus trabajos y sus propuestas. Entonces, si conocen a alguien más que quiera participar, pues realmente aquí hemos tratado, como dice Manuel, de hacer que todo el mundo se sienta bienvenido, porque nos faltan las conexiones y el contacto a todos. Y lo otro, hablando también de la diversidad, hemos tratado de incorporar propuestas de distintas disciplinas, no solo de los estudios literarios, sino de todo. Y en ese sentido, los invito al 9 de abril, que es nuestra siguiente propuesta, en 2 viernes de ahorita, que va a ser el trabajo de Ana Alenzo, que sé que está por ahí flotando, sobre las minas e instalación y performance. Entonces están todos muy cordialmente invitados. Yo circularé el material una semana antes, como lo íbamos haciendo. Ahí está Ana. Nada, con eso creo que lo hemos cubierto todo. Cualquier cosa, escríbanme o escribanle a Rebeca o escríbanle a Ana, escríbanos a todos. Y nada, queda pendiente la propuesta de la SAA Venezuela, la revista Trópico Absoluto, el canal de YouTube es ahí donde subimos los videos de estas grabaciones. Entonces están siendo grabados todos y estamos, me parece, todos en comunidad en YouTube. Así que nada, con eso creo que Miguel, Manuel, ya estamos bien, ¿verdad? Sí, ok. Sí. Bien. Sí, ya me callo. Gracias a todos por estar por aquí. De nuevo, gracias, Raba, por todo. Bueno, gracias. Adiós. Sí, seguimos.